Tenemos un paciente de 72 años de edad que tropieza al caminar, siente dolor en la cadera derecha y cae. Al examen clínico hay impotencia funcional marcada, la cadera derecha está dolorosa, y al examen físico hay impotencia funcional marcada, una cadera derecha dolorosa con acortamiento del miembro en aducción y rotación externa. El diagnóstico es... ¿Por qué no es una luxación posterior de la cadera? Dijimos que las luxaciones anteriores venían en la posición impúdica, ¿no es cierto? Que era rotación externa y abducción. En cambio, la luxación posterior viene en la posición púdica, que es rotación interna y aducción. Entonces, ¿en qué posición está? Está en rotación externa y aducción. Entonces, no va ni con ninguna de las dos posibilidades de luxación, ¿sí? Entonces, más aún, ¿quiénes luxan la cadera? ¿Qué grupo etario? Los jóvenes, ¿no es cierto? Sí, el adulto fractura su cadera, porque el hueso es más débil, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, el joven sí va a luxar la cadera, ¿ya? Entonces, no es una luxación posterior de la cadera, ¿sí? Una fractura diaficiaria del fémur. Tampoco es patología del anciano, ¿cierto? Es patología del joven. ¿Cuál es la sintomatología? Dolor en la cadera, no está refiriéndonos, ¿no es cierto?, en la zona del muslo. ¿Cómo analizamos la anterior pregunta? ¿No es cierto? Era aumento de volumen, deformidad, ¿no es cierto?, en el muslo, no en la zona de la cadera. ¿Sí? Un esguince de la cadera. ¿Qué es un esguince? ¿Qué es un esguince? Las articulaciones tienen unos medios de estabilidad, ¿sí? Los estabilizadores primarios de una articulación son los ligamentos. Cuando dañamos las estructuras ligamentarias, estamos hablando de esguinces. Los esguinces tienen hasta 3 grados. Cuando distendemos, es un esguince de primer grado. Cuando rompemos parcialmente, es un esguince de segundo grado. Y cuando rompemos todo el ligamento, es un esguince de tercer grado. Los esguinces de tercer grado, por lo tanto, clínicamente van a tener inestabilidad articular, ¿sí? Entonces, ¿qué es una luxación? Es la pérdida de la congruencia articular. Para que una articulación se luxe, se rompe la cápsula, se rompen los ligamentos, el daño es muchísimo mayor, ¿no es cierto?, que un esguince, ¿sí? Entonces, ¿será un esguince la cadera? No, ¿verdad? Entonces, igual, patología de quién es en los esguinces, de las personas jóvenes, del adulto joven, ¿no es cierto? Entonces, no del anciano. Entonces, tenemos un paciente de 72 años que viene con un trauma mínimo, ¿no es cierto? Se tropieza nada más al caminar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que ya es un hueso patológico, enfermo, porque no de un tropezón se me va a fracturar un hueso, entonces, salvo que esté enfermo. Entonces, si yo tengo 72 años, yo voy a tener una osteoporosis más o menos marcada, entonces voy a, ¿no es cierto?, voy a caer por el producto del tropezón y voy a venir, ¿no es cierto?, con impotencia funcional marcada, dolor en la cadera, ¿no es cierto?, acortamiento de la extremidad, aducción y rotación externa. Entonces, esos son los clínicos de, ¿no es cierto?, de una fractura de la cadera, ¿no es cierto? Entonces, todo adulto mayor que ingresa a una emergencia postrado, que quiere decir que viene, ¿no es cierto?, en decúbito, ¿no es cierto?, hay que sospechar directamente, ¿no es cierto?, en una fractura de la cadera. Dijimos anteriormente una pregunta, ¿no es cierto?, venía en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no puede caminar. Y si no puede caminar es porque hay algo que, ¿no es cierto?, que le está generando, ¿no es cierto?, el trastorno, ¿sí? Entonces, si tenemos además dolor en el área inguinal, ¿no es cierto?, al sentarlo sobre la cadera, ¿no es cierto?, mayor sospecha diagnóstica, ¿sí? Y si además tenemos la extremidad acortada en rotación externa y aducida, ¿no es cierto?, van a ser datos muy importantes de sospecha diagnóstica de una fractura de la cadera. Las fracturas de la cadera, nosotros las podemos dividir en 2 grandes grupos. Las fracturas que se localizan a nivel del cuello del fémur, que son las fracturas que están dentro de la cápsula articular, entonces estas se denominan fracturas intracapsulares. Y las fracturas que están en el área trocantérica, entonces pueden ser transtrocantéricas, intertrocantéricas, pertrocantéricas,
todo significa lo mismo. ¿Qué significa? Que la fractura está en el área de los trocantes, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi fractura dentro de la cápsula, porque la cápsula viene del acetábulo hasta el borde trocantérico, entonces esta es una fractura que está dentro de la cápsula articular. Clínicamente, como la cápsula lo contiene, la rotación y el acortamiento no es marcado, como lo es, ¿no es cierto?, en las fracturas trocantéricas. En la fractura trocantérica, al fracturarse este nivel, rota completamente la extremidad en externo y se acorta. Entonces, clínicamente, en las fracturas trocantéricas, yo voy a tener mayor rotación externa y mayor acortamiento, ¿no es cierto? Y marcada, ¿no es cierto? Incluso la extremidad no va a venir aducida, sino va a venir en abducción, por la gran rotación externa que voy a hacer, ¿ya? En cambio, en estas, la cápsula, dijimos que lo contiene, entonces la capacidad de rotación, o sea, va a ser menor. Entonces, esa es la diferencia clínica entre una y otra fractura. ¿Cuáles son los riesgos de estas fracturas? ¿En qué complican? Hacen necrosis avascular, ¿sí? Entonces, porque dijimos que las arterias retinaculares subían por el cuello. Si yo tengo una fractura a este nivel, la cabeza del fémur podía quedarse sin irrigación y terminar en una necrosis avascular. O si no, no pega la fractura. Y si no pega una fractura, se denomina una pseudoartrosis. Entonces, 33% de las fracturas del cuello hacen necrosis avascular y 33% restantes no pegan. Entonces, yo tengo un riesgo de más del 60% de complicaciones en estas fracturas. Es por eso que si yo tengo un anciano con una fractura intracapsular, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sacar la cabeza y ponerle una prótesis de cadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi riesgo, ¿no es cierto?, de complicarse es alto, ¿sí? En cambio, las fracturas que están en el área trocantérica, es una zona bien irrigada, tengo todos los músculos pelvitrocantéricos que se insertan a ese nivel. Entonces, esa siempre va a pegar, no hay problema, pero pega en posición anormal, ¿cierto? Quedan en rotación y acortadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acomodarlas a su sitio y fijarlas. Entonces, las fracturas intertrocantéricas se reducen y se fijan internamente, ¿sí? Todas las fracturas de cadera son de tratamiento quirúrgico, salvo complicación absoluta o contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque la fractura de la cadera lleva a la postración, ¿sí? Entonces, si yo tengo un adulto mayor que queda postrado por su fractura de cadera, rápidamente me hace una neumonía, me hace escaras de decúbito, me hace tromboembolismo pulmonar y se muere. Entonces, la cirugía, ¿cuál es el objetivo? Es movilizar precozmente al paciente, ¿sí? Entonces, es por eso que esas fracturas de la cadera van a, ¿no es cierto?, requerir de tratamiento quirúrgico.